Buenas noches con todos. A nombre de la Sociedad Peruana de Ginecología Oncológica, les agradecemos a cada uno de ustedes su presencia para esta reunión académica, la cuarta del año, correspondiente al año 2022, en la cual vamos a tener la ponencia de dos excelentes colegas y vamos a tener el gusto de incorporarlos a la sociedad a través de sus ponencias. En tal sentido, rogamos a cada uno de ustedes apagar su audio para poder tener una mayor fluidez de la reunión. Y de igual forma, cedo la palabra al doctor Miguel Enrique Matute Correa, presidente de la Sociedad Peruana de Ginecología Oncológica, para que modere la sesión y dé inicio a la reunión del día de hoy. Adelante, doctor. Muchas gracias, Fernando. En primer lugar, muy buenas noches a todos los que nos acompañen en el día de hoy, y agradeciendo siempre al apoyo técnico de Yoli con su grupo de AstraZeneca. Así es que mil gracias por sus atenciones y por la facilidad que nos dan. Quiero, me da mucho gusto esta reunión, que es la primera que hacemos para incorporar miembros, y qué más que miembros amigos, altamente capacitados y siendo, digamos, teniendo una trayectoria tan brillante, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Así que estamos muy gustosos de que tanto Joel como nuestro directo amigo Carlos Velarde puedan estar siendo incorporados. Y justamente van a tratar sobre temas que son de bastante actualidad y de preponderancia. Vamos a empezar las ponencias con el doctor Carlos Velarde, el cual les damos cordialmente la bienvenida, y él es el director ejecutivo del Departamento de Cirugía Ginecológica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, cirujano oncólogo, directo amigo, y así que bienvenido, Carlos. Y en segundo lugar estaremos con el doctor Joel Cárdenas Goicoechea, ginecólogo oncólogo, que está radicando y trabajando en Estados Unidos. Así que esta va a ser, las ponencias vamos a decirlas posteriormente, pero se trata sobre cáncer endometrial. Así que vamos a empezar con Carlos Velarde Navarrete, y él va a hablarnos sobre la clasificación molecular y sus implicancias en el manejo en el cáncer endometrial. Así que dejo la palabra a Carlos, y bienvenido nuevamente, Carlos. Muchas gracias, Miguel. Antes que nada, mi agradecimiento por intermedio tuyo a los miembros de la sociedad por permitirme hacer esta exposición que me permite incorporarme como miembro de una sociedad que agrupa un connotado número de especialistas muy reconocidos. Bueno, como nosotros sabemos, el cáncer de endometrio es una neoplasia no muy frecuente en el Perú, pero que en los últimos años ha aumentado. Sin embargo, a nivel mundial, ocupa el 9º lugar entre todos los cánceres, y lo que es importante reconocer, como ya nosotros sabemos, que es una neoplasia que generalmente se diagnostica en estadios tempranos y por lo tanto tiene un buen pronóstico. Vemos, por ejemplo, la incidencia y la baja tasa de mortalidad, ¿no? De cuerpo uterino, que vendría a ser el cáncer de endometrio a nivel mundial, ¿no? Y en el Perú ocupa un lugar un poco más abajo todavía. Como sabemos nosotros, los cánceres más importantes en el Perú es el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, ¿no? Después viene estómago, tiroides, colon, linfoma, pulmón, ovario y cuerpo uterino, casi son iguales. Pero vean la diferencia en cuanto al celeste es la incidencia y el rojo ocre es la mortalidad, ¿no? Entonces el cáncer de ovario es una neoplasia mucho que ocasiona más muerte que el cáncer de endometrio, por lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que generalmente también aquí en el Perú se diagnostican en estadios tempranos, ¿no? Dale clic en la pantalla. Esta es la clasificación que siempre hemos utilizado desde hace mucho tiempo y que divide el cáncer de endometrio en dos tipos, ¿no? El tipo 1
que representa el 70-80% de todas las neoplasias y que está asociada a obesidad o a estados de hiperestrogenismo, ¿no? Generalmente son aquellas pacientes jóvenes con ovario poliquístico que no tienen una regla regular. Se presenta en la pre- y perimenopausia, está precedida generalmente de algún tipo de hiperplasia endometrial que va cambiando la hiperplasia poco a poco y se asocian más a los tipos bien diferenciados, G1, G2, y los subtipos histológicos son el endometrioide y el mucinoso y el villo glandular. Tiene algunas mutaciones genéticas como el gen PTS y el KRAS. Y el otro tipo, que es el tipo 2, que es el carcinoma endometrioide, que representa entre el 20 al 30%, está asociado a mujeres postmenopáusicas, generalmente mayores de 50 a 60 años, asociado a atrofia endometrial, precedida de hiperplasia endometrial atípica. Generalmente se asocia con el tipo pobremente diferenciado, y en este grupo se encuentran los de muy mal pronóstico, como son los tumores serosos, o células claras, o el carcinosarcoma, ¿no? Y está asociado a mutación del P53 generalmente. El manejo tradicional del cáncer de endometrio se puede establecer que ha sido dividido en dos escuelas, ¿no? La escuela de la clínica Mayo, que estableció factores pronósticos en el momento de estudiar la pieza operatoria. Generalmente se hace un estudio por congelación del útero y se ve primero el grado de diferenciación. G1, G2, con una infiltración miometrial menos del 50% y un tamaño tumoral de menos de 2 centímetros, se puede establecer como que es de buen pronóstico y de baja posibilidad de metástasis ganglionar. Por lo tanto, si yo envío la pieza operatoria a congelación y me contestan con todos estos patrones, estaríamos ante un cáncer de endometrio de buen pronóstico y baja posibilidad de metástasis ganglionar, por lo que no es necesario hacer linfadenectomía. ¿No? Esos son los criterios tradicionales de Mayo. Y por el otro lado está la guía de la NCCN, que más que nada tienen como impulsor al doctor Abu Rustum del Hospital Memorial, que dice que hay que hacer estadiaje, hay que hacer el ganglio centinela, ¿no? Entonces nosotros partimos por un lavado peritoneal, una evaluación retroperitoneal, y se hace el ganglio centinela. Se hace una decisión de todo lo que se pueda. Nosotros usamos el verde indocianina, todo ganglio que se pinta lo retiramos. Y cualquier sospecha de algún ganglio, independientemente del estadio, también debe ser retirado. Si no hay un ganglio en una hemipelvis, habría que hacer una linfadenectomía de ese lado. Entonces, ustedes conocen perfectamente que a través del tiempo la disección ganglionar del endometrio ha estado sometida a una serie de observaciones y en un momento se estableció si la linfadenectomía era terapéutica o no era terapéutica, si se mejoraba el pronóstico haciendo linfadenectomía, si era necesario hacer linfadenectomía retroperitoneal, ¿no? Entonces, ahora ya con el ganglio centinela ya se ha dejado de lado y es el manejo estándar de todos los pacientes, es hacer una histerectomía, salpingoforectomía, ganglio centinela, ¿no? Y con eso podemos establecer el estatus ganglionar para un tratamiento adyuvante, si es que fuera necesario o no. La siguiente. Entonces aquí esta tabla es muy importante porque es el resumen de cómo se maneja el cáncer de endometrio. Primero que nada, la clasificación en riesgo. Riesgo bajo es aquel que tiene el tipo 1, que es un estadio 1A de la FIGO y que es un G1 o G2. Riesgo intermedio es el tipo 1, FIGO 1B, G1, G2. Alto riesgo intermedio, tipo 1, FIGO 1A, G3, o un tipo 1, un FIGO 1AB, G1, G2, pero con invasión linfovascular positiva. Y alto riesgo puede ser aquel tipo 1, tipo 2, pero con G3. Y la sobrevida va cambiando desde el que tiene bajo riesgo, de un 93% hasta un 74% de los que tienen riesgo alto, ¿no? Y lo que es importante, y aquí es donde está el motivo de la presentación, ¿en quiénes debemos agregar terapia adyuvante?
porque hacer una histerectomía y un ganglio de centinela no es, digamos, una cirugía muy peligrosa, ¿no? Que tenga muchos riesgos. Pero sin embargo, tenemos que ver a quienes le hacemos terapia adyuvante, ¿no? Entonces, según esto, con esta clasificación, que no establece aún la clasificación molecular, no hemos entrado al tema, podemos ver que todos los pacientes que tienen bajo alto riesgo tienen que tener histerectomía con salpingoforectomía. Los pacientes de riesgo intermedio, ya hay que ver la conveniencia o no de hacer linfadenectomía. Los pacientes de riesgo alto, cirugía citorreductora, y la braquiterapia se va a agregar a partir del riesgo intermedio hasta el riesgo alto. Y en algunos pacientes de riesgo alto también vamos a tener que hacer un tratamiento adyuvante con quimioterapia. Esta es la guía de la NCCN que establece, según estadios y grado de diferenciación, el tratamiento, ¿no? Cuando tenemos un estadio 1A, G1, G2, solamente queda en observación después de haber tenido histerectomía, ¿no? O considerar braquiterapia si hay invasión linfovascular. Y o si la edad es mayor o igual a 60 años. Los estadios 1A, G3, sí necesitan braquiterapia adyuvante, ¿no? Igualmente el estadio 1B, G1, braquiterapia, el estadio 1, G2, braquiterapia, también como tratamiento adyuvante. Sin embargo, he aquí lo interesante y lo que motiva la presentación, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso real que se nos presentó en el instituto de una paciente de 52 años con diagnóstico de adenocarcinoma endometrial, a la cual se le realizó una histerectomía total con salpingoforectomía bilateral en junio del 2016. Se hizo una congelación y nos reportaron que había infiltración menos del 50%. Cuando nosotros enviamos la pieza operatoria de estudio por congelación, no dice menos del 50%, no hacemos ganglios. El AP fue un adenocarcinoma endometrioide sin diferenciación escamosa G1, o sea, con una infiltración de menos del 20% y no había invasión linfovascular. Es decir, bajo riesgo. Entonces se cataloga como un adenocarcinoma de endometrio estadio clínico 1A de bajo riesgo y por lo tanto, según todas las guías, la paciente quedó en observación. Pero nuestra sorpresa fue que unos años después, 5 años después, la paciente llega con una recurrencia a nivel de la cúpula vaginal y metástasis pulmonar. El AP primario endometrial, adenocarcinoma endometrial G1. Entonces nos preguntamos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué si es una paciente de bajo riesgo regresa con una enfermedad metastásica tanto pulmonar como una recurrencia local? Y probablemente lo que vamos a exponer a continuación no dé la explicación. Entonces el tratamiento del cáncer de endometrio evolucionado, primero del sitio anatómico, después la histomorfología viendo los grados de diferenciación y ahora último las características moleculares de los tumores. En el año 2013 se estableció por fin el Atlas del Genoma del Cáncer, no del cáncer endometrial. Entonces hay 232 cánceres endometrioides y endometrioides serosos, proporcionando una clasificación más precisa. Y se dividió las alteraciones genéticas que se pudieran presentar en este cáncer de endometrio en 4 grupos, ¿no? Primero, eran los pacientes que tenían el gen PUL, que podía estar mutado o no mutado. Dentro de los pacientes con el PUL no mutado se establecen otros subtipos que son el que tiene inestabilidad microsatelital, el carcinoma endometrioide, en el cual hay un bajo número de copias de P53 y en el otro lado está el alto número de copias de P53. Estos generalmente pertenecen a los serosos. Entonces, estos son los 4 tipos de alteraciones genéticas que podemos encontrar en el cáncer de endometrio. Y este esquema es muy importante porque aquí podemos establecer y podemos aclarar un poquito lo que parece algo difícil de entender, ¿no? Entonces nosotros lo primero que hacemos, lo primero que se hace cuando tenemos un tumor es hacer una secuenciación genética del gen POL o POLI. Entonces vamos a tener 2 tipos de gen POL. El gen POL mutado, que es este de aquí, el cual ya no le hacemos nada y es el que va a tener mejor pronóstico. Y el gen POL no mutado, se le hace esta nueva diferenciación
a través de inmunohistoquímica podemos hacer el mismatch repair, se llama así, y vamos a obtener un tipo que es el tipo de inestabilidad microsatelital. Entonces, acá podemos hacer esto por secuenciación genética, pero también podemos seguir haciéndolo por descarte, ¿no? Entonces, si no es pool, va a caer en este grupo. Todos van a caer en este grupo. Si no es pool mutado. De este grupo, vamos a hacer el estudio del P53. Si sale el P53 mutado, puede ser de dos tipos, de bajo número de copias o de alto número de copias. Si no sale el P53 mutado, por descarte, ya sabemos que se trata de un tumor con inestabilidad microsatelital. Y esto es importante porque vamos a tratar, probablemente en el futuro, se vayan a encontrar tratamientos Diana que vayan dirigidos hacia la alteración genética que se está presentando, ¿no? Entonces, aquí este esquema, como le repito, abarca todo lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que el GenPool solo se puede obtener a través de pruebas de secuenciación genómica, que no lo tenemos disponible en este momento en el Perú. Podemos hacer el P53 a través de inmunohistoquímica, o podemos hacer este aquí, que es el mismatch repair, a través de inmunohistoquímica. Cuando hay alteración en la reparación, eso va a traer como consecuencia la inestabilidad microsatelital, cuando se pierde este mismatch repair. Entonces, se establecen 4 subtipos de clasificación molecular en el cáncer de endometrio. Entonces, esto tiene un impacto pronóstico, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿De qué nos sirve saber qué tipo de alteración genética tiene el cáncer de endometrio? Y aquí vamos a ver, ¿no? El tipo 1, que está asociado a un carcinoma endometrioide grado 1, 2, la mayor parte de ellos va a ir hacia un tipo, de hecho, estudios, y la mayor parte de ellos van a ver esto que se llama bajo número de copias, que es un buen pronóstico, o alteración de la inestabilidad microsatelital. En cambio, el tipo 2, que son el carcinoma de células cancerosas o el carcinoma cerebral, la mayor parte va a ir al P53 con alto número de copias, o al bajo número de copias del P53. O sea, estas flechas nos indican lo que podría pasar si seguimos usando la clasificación tipo 1 y tratamos de adicionarle la clasificación molecular. Sin embargo, siempre va a haber algún tipo que se sale de lo usual y puede caer dentro de un P53 mutado con alto número de copias que le da un mal pronóstico. Y quizás sea lo que pasó con nuestra pacientita que presentamos del caso clínico, que tenía un buen pronóstico, pero que sin embargo, si le hubiéramos hecho una secuenciación genética, probablemente le hubiéramos encontrado un P53 mutado con alto número de copias. Entonces, eso no va, si lo hubiéramos hecho y hubiera salido esto, probablemente hubiéramos tenido que emplear algún tratamiento adyuvante. Pero como hasta ahora, hasta ese momento, solamente hacíamos la clasificación clásica de 2 tipos, no llegamos a obtener una clasificación molecular y no pudimos establecer el pronóstico a plenitud. Entonces, el pool ultramutado, que es el primero que desde la flecha que les mostré, es el que tiene mejor pronóstico. Se dice que no debería hacerse ningún tratamiento adyuvante en este tipo de alteración genética. El que tiene inestabilidad microsatelital, en su mayoría son endometrioides y tienen un pronóstico intermedio. El bajo número de copias del P53 tiene un pronóstico intermedio y el alto número de copias, que es el cuarto, es el que tiene mal pronóstico. Entonces, en algún momento podríamos establecer la clasificación de este tipo de alteración genética y olvidarnos de los estadios, olvidarnos de lo otro. Esa es la gran pregunta y eso es lo que tenemos que ver con el tiempo, si eso va a ser así, ¿no? ¿Por qué? Por lo que vamos a ver. ¿No? ¿Tiene un impacto predictivo en el tratamiento quirúrgico esta clasificación? Esto era lo que siempre se ha hecho, ¿no? Ganglios pélvicos y profundidad de invasión. O sea, cuánto de invasión tiene el tumor en el endometrio, en el miometrio,
y la posibilidad de, según el grado de diferenciación, la posibilidad de metástasis, ¿no? Cuando solo es en endometrio y G1 es prácticamente cero. G2, 3%. Este es un estudio de Chrisman del año 87, es bastante antiguo, pero que no ha perdido vigencia, ¿no? Y cuando está comprometido todo el tercio profundo, o sea, casi todo el miometrio, la posibilidad de trasladarse en G3 es de 34%, es muy alta de que tenga ganglios pélvicos positivos. Y los ganglios paraórticos es algo parecido, ¿no? De acuerdo al grado de diferenciación, vamos a establecer qué posibilidad tiene o no de tener ganglios paraórticos positivos. Y de esto partió para poder hacer la linfadenectomía. Entonces algunos dijeron, no, hay que hacer la linfadenectomía a todos los pacientes que tienen tercio profundo y a todos los pacientes que tienen G3. Ahora estamos haciéndonos esta pregunta, ¿no? ¿El tratamiento quirúrgico cambiará con la clasificación molecular si agregamos P53 y PUL? Pues si es un alto grado, con PUL mutado, la diseminación de la enfermedad más allá del útero es muy rara. Entonces, independientemente de lo que hubiéramos encontrado con el riesgo anterior, pero si tiene PUL mutado, probablemente este paciente vaya a quedar solamente en histerectomía. Y por el contrario, el cáncer de endometrio con P53 mutado van a tener que a todos, independiente también del estadio, hacerle a todos histerectomía y linfadenectomía o por lo menos ganglio centinela. Este es uno de los artículos que recién ha aparecido, ¿no? Son pocos todavía los artículos que hablan del impacto de la clasificación molecular en el manejo. Este artículo apareció en marzo de este año, de marzo del 2022, que habla del subtipo molecular en el cáncer de endometrio correlacionado con la presencia de metástasis ganglionar linfática. Y acá podemos ver los 4 subtipos que les he mencionado: el PUL mutado, el de estabilidad microsatelital, el P53 está acá abajo, que es el peor, el mutado, y el que no tiene una significancia, ¿no? Entonces, cuando se hace el estudio del hazard radio, podemos ver que el P53 mutado tiene casi 5 veces más posibilidades de hacer ganglios positivos que el PUL mutado. Entonces, este daría un peor pronóstico, ¿no? Entonces, este estudio, el objetivo es evaluar la asociación entre el subtipo molecular y la metástasis en los ganglios linfáticos para determinar si esta herramienta podría usarse para estratificar la forma de decisiones quirúrgicas. El estudio retrospectivo de 172 pacientes operados, estratificación primaria con ganglios, haciendo la linfadenectomía pélvica y o no paraórtica, en 2015 en Canadá. Y se usó el análisis univariado, que es el subtipo, y el análisis multivariado, que estableció que tanto el subtipo molecular como el CA125 eran factores pronósticos para la posibilidad de tener metástasis ganglionar. Igualmente en la sobrevida, ¿no? Vemos que los pacientes que tienen el P53 mutado tienen menor sobrevida que los otros subtipos histológicos. Y finalmente, ¿tendría la clasificación molecular un impacto predictivo para agregar tratamiento adyuvante? Y acá vemos los grupos: bajo, intermedio, intermedio alto o alto, sin clasificación molecular, con clasificación molecular. Y vemos cómo se pueden mezclar estadio 1 al 3 con PUL mutado, o sea, de buen pronóstico, estadio 1A, endometrioide grado 1 a 2, con invasión linfovascular negativo, sería uno de bajo pronóstico. Sin embargo, el grupo de riesgo alto también establece que basta que sea P53, independientemente del tipo del estadio, en estadio 3 de cáncer endometrial o no enfermedad residual, todos estos podrían ser el carcinomas de células claras, seroso, indiferenciado, ¿no? Pero basta que tenga el P53 para ponerlo dentro del grupo de alto riesgo. Y por lo tanto, va a necesitar un tratamiento adyuvante. Entonces aquí están los tratamientos adyuvantes de acuerdo con un nuevo grupo de riesgo establecido por biología molecular. Si es bajo grupo, ya no le daríamos radioterapia.
independientemente del estadio. Basta que sea un pool mutado para ya no darle más tratamiento. Igualmente, no se le da radioterapia externa ni quimioterapia. En cambio, en los otros estadios, de acuerdo a la progresión que pueda tener el riesgo con la clasificación molecular, se va a agregar un tratamiento adyuvante. Esto es muy importante para el manejo posterior de la paciente después de la cirugía. Y este es un estudio que está ahorita corriendo, que es el PORTE 4A, es un ensayo internacional aleatorizado de tratamiento adyuvante basado en perfiles moleculares para mujeres con cáncer de endometrio de riesgo intermedio alto. Este es el único estudio en este momento que está corriendo y debe terminar de acá a unos 2 o 3 años, ¿no? Y que va a decirnos si cómo van a ir los pacientes utilizando la clasificación molecular, dando o no dando adyuvancia de acuerdo al riesgo que represente con esta nueva clasificación. Entonces aquí está el resumen, ¿no? Se le hace cirugía, diagnóstico patológico, riesgo intermedio alto, se randomiza en 2 grupos, el brazo experimental y el tratamiento estándar, que es braquiterapia. A este grupo se le hace la determinación del perfil molecular de acuerdo a los genes que hemos hablado. Si es favorable, va a quedar en observación. Si es intermedio, se le va a dar radioterapia, y si es desfavorable, se le va a dar radioterapia externa. Entonces, este es el único estudio que ya va a establecer con precisión si se puede correlacionar la clasificación molecular con el tratamiento adyuvante. Entonces, destacar, el PORTE 4 es el primer ensayo que introduce factores moleculares en el tratamiento adyuvante del cáncer de endometrio. La aleatorización entre tratamiento estándar o individualizado en función del perfil de riesgo molecular. Y el PORTE 4A mostrará si omitir el tratamiento en caso de perfiles moleculares favorables es seguro y rentable. Y aquí, a esta parte es el riesgo, ¿no? Conclusiones. La clasificación molecular tiene la capacidad de determinar información pronóstica y posiblemente predictiva más temprana. Apunta hacia un cambio de paradigma en la práctica de la patología del cáncer endometrial en un futuro próximo. Proporcionará a los pacientes con cáncer endometrial una clasificación confiable y objetiva que contiene información para guiar la cirugía, el tratamiento adyuvante y programas de vigilancia. Reducir las terapias tóxicas innecesarias e implementar el fundamento biológico a las terapias convencionales y dirigidas. Bueno, eso es todo lo que quería traerles esta noche. Agradezco a todos la atención y después creo que va a haber un bloque de preguntas o a través del chat, ¿no? Muy agradecido. Bien, felicitaciones, Carlos. Excelente tu presentación, muy didáctica, muy justamente dirigida a un concepto que en realidad ahora esta clasificación molecular y llevarlo a la práctica quizás es el efecto innovador más importante que se está dando y bueno, es interesantísimo lo que va a venir, sobre todo estas líneas moleculares y sobre todo también ver la estandarización de estas, la auditoría para ver el mejor resultado que se dé y que siempre, en todo caso, el mismo sistema de los de patología tendrán que hacer un sistema de vigilancia para que estos tipos de kits que se utilizan sean los más idóneos y los mejores para nosotros. Esperemos que todas estas tecnologías nos lleguen lo más pronto que se pueda para poder innovarlo y ponerlo en nuestras guías de manejo. Excelente, Carlos. Gracias. Bien, a continuación vamos a presentar al doctor Joel Cárdenas Goicoechea. Nuestro amigo Joel es ginecólogo-oncólogo certificado en Estados Unidos. Su expertise generalmente, lo ha mencionado que es en cirugía mínimamente invasiva y en robótica principalmente, en lo que es la oncología ginecológica. Él fue egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue residente de ginecología obstetricia, lo terminó en Pennsylvania Hospital y fue fellowship en Mount Sinai en ginecología oncológica. Así que él tiene muchas publicaciones y presentaciones y estamos muy agradecidos de que tenga el gusto de
de presentarse a nuestra sociedad. Así que bienvenido, nuestro amigo Joel, y adelante con su disertación, que él va a tratar sobre un trabajo que realizaron también sobre sobrevida en pacientes añosas operadas con cirugía mínimamente invasiva por cáncer endometrial. Adelante, por favor, Joel. Ya, muchas gracias, Miguel, por la invitación. Y es un honor para mí participar en estas reuniones y con gusto de seguir participando en lo que viene por delante. Lo publicamos, este artículo con otro grupo de colegas. El estudio lo iniciamos en la Universidad de Florida y después me mudé a Cleveland Clinic, donde estoy ahorita, que responde a una realidad que nosotros vemos bastante, que son pacientes de mucho más edad. Y el problema que yo veía era que por parte de los pacientes y de los familiares, inclusive otros médicos, como que no le daban la oportunidad para una enfermedad que potencialmente tiene curación, como ustedes saben. Entonces, el motivo de este trabajo que hicimos era uno, que es el cáncer más frecuente que nosotros vemos. Es un cáncer que, como ustedes saben, que si se diagnostica en estadios tempranos, tiene una tasa de sobrevivencia libre de enfermedad que es más del 90%. Nos guste o no, tenemos una población que está envejeciendo. Del 2020 al 2065, más o menos, la población mayores de 65 años se va a duplicar y puede afectar nuestro sistema de salud. El tratamiento quirúrgico es relativamente con laparoscopía o cirugía robótica que tiene muy pocos efectos adversos. Más aún con los resultados del estudio aleatorio que comparó la laparoscopía contra la cirugía abierta, los resultados a corto y a largo plazo son muy excelentes. Estas fueron las razones por las que hacemos, ¿no? Nosotros vemos más cáncer diferente, lo que ustedes están viendo ahorita, lo que más nosotros vemos en la parte izquierda, nosotros esperamos ver 65,000 casos este año, y la mortalidad es más o menos de 12,000, que está dentro de los 10 más frecuentes. Y esto es lo que estamos viendo nosotros, lo que les dije anteriormente. La sobrevivencia total para un estadio en la parte izquierda es mayor del 95%. Estos son los datos que publicaron este año. Y vemos cómo desde 1930 hasta recientemente el cáncer de útero, excesivamente de endometrio, ha tenido una baja y está comenzando a subir. La expectativa de está subiendo. La expectativa de vida acá es más o menos 79 años. En Japón es 86 años. Y en Perú, estos datos los saqué, hay un grupo significativo que está pasando los 70 años. Por esas razones es que nos interesamos en hacer esto. Sabemos nosotros que el GOG-LAB 2 nos probó que la recurrencia por laparoscopía y cirugía abierta son casi lo mismo, 10% y 11%, con una sobrevivencia que es exactamente igual, 90%. Y el otro estudio australiano encontró lo mismo. Entonces, cuando los pacientes, o los familiares, o los médicos que lo ven, relacionan cáncer de endometrio con cirugía abierta, hay una concepción errónea. Entonces, el objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto que tiene el tipo de cirugía abierta laparoscópica en la sobrevivencia total en pacientes mayores de 65 años. El objetivo primario fue ver la sobrevivencia a 5 años. Y los objetivos secundarios fue la mortalidad perioperatoria, el riesgo de readmisión y la estancia hospitalaria. Porque esos son factores que últimamente el paciente y el familiar pueden determinar, especialmente si son 80, 90 años, ¿cierto? Este es un estudio que nosotros lo sacamos de la base de datos de acá, que incluimos pacientes. Al momento cuando comenzamos a hacer este estudio, los datos más actualizados eran del 2010 al 2015, con un seguimiento promedio de más cercano a 3 años. El criterio de inclusión para este estudio fue pacientes con diagnóstico reciente
de cáncer de endometrio con patología probada y que tengan mayores de 65 años y que no hayan recibido ningún terapia ayudante, como por ejemplo terapia hormonal, radiación o la combinación de ellos, y pacientes que podrían tener sarcoma. Y esto porque la biología de la enfermedad y el pronóstico es diferente. Sí se incluyó carcinosarcoma. Entonces, lo que hicimos fue obtener las variables demográficas, la edad, la raza, el tipo de seguro médico, la institución donde se trató. Y lo más importante para nosotros era si era una cirugía abierta, laparoscopía o robótica. A partir de 2010 es donde los hospitales estaban obligados a reportar estos datos y esto es lo que se tiene. También sacamos la información de esos pacientes que después de haber tenido las cirugías, si recibieron tratamiento o no, que puede ser ningún tratamiento, quimioterapia o radiación o la combinación de ambas. Hablé con Miguel, Miguel me dice, esto es un estudio más estadístico que otro. Bueno, Sí. Para probar mi hipótesis que si tiene un beneficio el uso de la cirugía laparoscópica o robótica, esto es basado en estadística netamente, pero las variables categóricas la comparamos con el chi cuadrado, reportamos el número de casos, los porcentajes. Las variables continuas lo presentamos como la mediana, y para compartirlo hicimos el Cruz-Cas-Wallace. Para la sobrevivencia, es interesante cómo, para ser honestos, yo soy igual que ustedes, lo único que hago es operar, no sé mucho de estadística, pero aprendí mucho en el trayecto de esto. Inicialmente hicimos un estudio con Kaplan-Meier, cuando lo mandamos le queríamos publicar inicialmente al Lancet Oncology, que lo rechazaron en menos de un minuto, creo. Y aprendimos que un aspecto importante para este tipo de estudios es hacer el estudio de PSE, que es básicamente tratar de poner todos los pacientes con el mismo tipo de patología o de características para comparar la intervención, que en este caso es el procedimiento quirúrgico, es abierta, laparoscopía o cirugía robótica. Creo que esa fue la parte más importante. Y el análisis de Cox es para determinar el grado de asociación que puede incrementar o disminuir la sobrevivencia en este tipo de intervención. Resultados. Desde 2010 al 2015 obtuvimos 243,000 pacientes y cuando se hizo el criterio de inclusión-exclusión terminamos con 42,000. Interesantemente, identificamos 12,000 pacientes que se sometieron a cirugía abierta, un poquito menos la laparoscopía 7,000, y en la cirugía robótica prácticamente el doble de la cirugía abierta, y podemos comentar más al final. Y esto es la tendencia que se ve prácticamente en cada presentación, en cada manuscrito que se publique, que hay una tendencia, este es uno de los resultados que tenemos, hay una tendencia a que la cirugía abierta, que se representa acá en este color, color naranja, que va disminuyendo conforme avanzan los años. Inicialmente en el 2010 cerca del 50% de cirugía era abierta y al final, en 2015, es menos del 20%. Pero la cirugía robótica acá se comenzó a aumentar, pero la cirugía laparoscópica se mantuvo prácticamente en los mismos niveles. Ese es uno de los hallazgos. Yo sí, no es mi intención marearlos o causarles dolor de cabeza con esta tabla, pero pienso que esta tabla es una de las más importantes. En la parte izquierda tenemos los tres tipos de cirugía abierta, laparoscópica o cirugía robótica con los números que están acá. La edad promedio, obviamente todos eran mayores de 65, pero lo que es interesante acá para anotar es que, y mantener presente, ¿no? Cuando se introdujo la laparoscopía en 1989 y luego la cirugía robótica en 2015, como que había un cierto temor de operar pacientes de alto riesgo,
como por ejemplo que no sea de tipo endometroide con cirugía robótica o laparoscópica. Entonces, la mayoría de las cirugías por cáncer de tipo endometroide, la mayoría eran laparoscopía o robótica. Y cuando eran de otro tipo, como por ejemplo pobremente diferenciado o indiferenciado, la mayoría de esos pacientes se hacían abiertos. Y esto yo lo he visto conforme pasaba el tiempo. Y ya sabemos que la historia ha cambiado un poco. Pero en esta tabla, creo que eso es lo más importante de recordar. El mensaje es, durante el estudio, la mayoría de pacientes que tenían un alto grado se iban a cirugía abierta y los que tenían un pronóstico mejor iban a laparoscopia o robótica. Para equilibrar y para encontrar si hay o no un grado de asociación en estos tres tipos de intervención, es lo que se hizo el propensity score analysis, ¿no? Para más o menos equilibrar, y esto es lo que se ve en la otra tabla. Uno de los resultados más importantes es que ya lo sabemos, ¿no? La cirugía laparoscópica y la estancia hospitalaria era un día, la cirugía abierta 3 días, y esto va a cambiar porque ahora lo que nosotros hacemos es que las pacientes se van a la casa el mismo día. O sea, hay un beneficio que se ve. Y la tasa de readmisión y la mortalidad a 30 días o 90 días también era favorable para la laparoscopia. Esta es una tabla que realmente resume lo que queríamos demostrar. Este es el Kaplan-Meier. A lo que estamos haciendo acá es en tiempo cero, el 100% de pacientes después de la intervención estaban vivos y a lo largo del tiempo, pacientes se iban muriendo. Empezamos con los nombres que ya sabemos, 7.900, 12.000 y 22.000. La sobrevivencia a 5 años favorecía a la laparoscopía y robótica. Cuando se hace este tipo de regresión Cox, quiero que se enfoquen abajo, el hazard ratio nos está diciendo que hay una mejoría en la sobrevivencia en 12% cuando se compara la laparoscopía con la cirugía abierta, y hay una mejoría en 15% en la sobrevivencia cuando se compara la cirugía robótica y la abierta. Teníamos mucha discusión entre los que hicimos este estudio con el estadístico, ¿por qué no comparamos con la laparoscopía y robótica? Una comparación de frente, y al final decidimos no hacer eso porque los dos son formas de cirugía mínima invasiva que en realidad sabemos los beneficios son los mismos. Entonces por eso es que la comparación la hicimos uno de los dos con la cirugía abierta. En esta tabla es lo mismo, pero hicimos un estudio sensitivo en el que se excluyó los pacientes que se iban a la laparoscopía o robótica y se convertían por diferentes razones. Y los resultados son los mismos. El hazard ratio beneficia más o menos 14% en la laparoscopía y 15% en la cirugía robótica. Este estudio tiene bastantes limitaciones, como todos este tipo de estudios que se hacen de una base de datos. En primer lugar, probablemente los pacientes más saludables o que tenían mejores pronóstico se iban a cirugías. No estamos incluyendo pacientes que nunca tuvieron cirugía, y probablemente los cirujanos decidían qué tipo de cirugía ir de acuerdo a su entrenamiento y experiencia. Como en todo este tipo de estudio hay errores de código que puede haber, pero sin embargo nuestros datos que comparamos, por ejemplo, que son bien conocidos, la terapia adyuvante, el tipo histológico, es consistente con lo que ya se sabe. Readmisiones a otros hospitales, por ejemplo, una paciente puede haber estado o tener cirugía acá, por ejemplo, donde yo trabajo, vive a 2 horas, tuvo una complicación y pudo haberse ido a un hospital de emergencia local y podría haber un subregistro. Esa es otra limitación. No sabemos, y esto es muy relevante, especialmente si vemos acá que los pacientes, vuelvo a esta tabla,
si los pacientes recibieron quimioterapia y radiación, el hazard ratio es impresionante, 0.53. Quiere decir que más o menos había una ventaja significativa. Pero en este tipo de estudios no sabemos exactamente, especialmente en esta edad de población, quiénes completaron la quimioterapia o quiénes no, qué dosis recibieron o no. Son limitaciones importantes. Y para mí, lo que es más importante en términos de sobrevivencia y en este tipo de estudio es la causa de muerte, especialmente en los pacientes de mayores de 65 años. No, esta base de datos no registra la causa de muerte, lo que registra es si murió o sigue vivo. ¿Y por qué digo que es relevante? Porque nosotros sabemos que los pacientes se mueren de otra cosa, pero no es cáncer de endometrio. Y la causa más frecuente de muerte es infarto agudo del miocardio. Entonces, esos datos no los podemos obtener y eso pienso yo que es la limitación más importante. Discusión. Este estudio no, si bien es cierto, no es algo nuevo que no sabíamos, pero lo que sí no sabíamos era, desde el punto de vista de pacientes y familiares, que si la intervención que se está haciendo era seguro, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos las guías, y eso es algo que me molesta un poco, ellos recomiendan la histerectomía y remover es un tratamiento estándar de cáncer de endometrio, puede hacerse laparoscopía, robótica, vaginal o abdominal. Para mí no tiene sentido, con tanta evidencia, especialmente cuando los cirujanos están entrenando con la tecnología más avanzada, poner esto. Y estoy de acuerdo en que el estándar, la mejor forma de tratar este tipo de enfermedad es con laparoscopía o cirugía robótica. Siempre tenemos estos debates acá nosotros. ¿Por qué es laparoscopía? ¿Por qué robótica? El estudio no ha sido diseñado para ver cuál es superior o no. Pero lo que sí sabemos es que, especialmente en pacientes que son obesos, y esto lo podemos discutir más tarde, la cirugía robótica en esos pacientes que tienen obesidad, sobre todo un índice de masa corporal más de 35, la cirugía robótica es mejor porque las chances de conversión es significativamente diferente. Tenemos que entender que hay cambios fisiológicos que ocurren en la mujer de más de 65 años y pienso yo que en lugar de decir, no, usted ya tiene muchos años, lo que hacemos nosotros es una evaluación geriátrica que se trate de optimizar su riesgo cardiovascular, que se trate de ver si ha tenido un stroke, qué deficiencias tienes. Lo que quiero decir es tratar de hacer esa paciente que no es un candidato para cirugía en un periodo razonable, hacerla que sea un candidato para cirugía 1 o 2 horas a través de la laparoscopía o cirugía robótica. Les voy a pasar esto. En conclusión, en este trabajo que se sacó de la base de datos, la laparoscopía y la cirugía robótica está asociada con una mejoría en la sobrevivencia y mejora la sobrevivencia en más o menos entre 12 a 16%, y los resultados perioperatorios también son mejores que en la cirugía abierta en pacientes mayores de 65 años. Este tipo de cirugía puede estimular a los pacientes, a los familiares y a los médicos primarios, médicos internistas, para que esos pacientes se hagan candidatos a la cirugía. Eso es todo. Gracias. Gracias, Joel. Excelente tu presentación y bueno, tú te estás desarrollando en un ambiente en donde la cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica y robótica, principalmente esta última, está virando de la laparoscópica a robótica. Y entonces esa experiencia, que en todo caso la tienes, y en este estudio sobre vida, sobre todo en poblaciones donde
está creciendo la sobrevida de la población en general, hace consigo, y bueno, otra cosa también es la obesidad, que también siempre está en aumento, en comparación con nuestros países, donde prácticamente también estamos viendo que la sobrevida de la población está aumentando y también los modos de nutrición también han variado, en donde también la obesidad está creciendo. Entonces, seguramente en el futuro vamos a ver un crecimiento de cáncer endometrial. Entonces, es bueno conocer todos estos tipos de experiencias y seguramente tengamos que hacer, digamos, situaciones en donde tengamos que dar mayor énfasis a este tipo de estudios. Te felicito, Joel. Carlos, ¿alguna pregunta le tendrías que hacer a Joel en relación a su trabajo? Y bueno, yo me sorprende un poquito la cifra que él ha dado de que hay una mejora en la sobrevida de 12 al 17%, me parece que dijo, en cirugía robótica contra cirugía abierta. Yo particularmente no he leído ninguna experiencia al respecto. O sea, la cirugía mínimamente invasiva obviamente tiene su ventaja, ¿no? Menos días de hospitalización, menos sangrado operatorio, la paciente se recupera, pero de ahí a que haya una mejora en la sobrevida de 12 al 17%, no sé si le entendí bien, si me podría explicar, por favor. No, sí, excelente pregunta. Quisiera empezar diciendo, cuando no hay ningún estudio randomizado, aleatorio, en el que trata de ver si una intervención quirúrgica es superior a la otra. Los estudios generalmente que se diseñan en ginecología oncología es un estudio de no inferioridad, y eso es el GOG Lab 2, ¿no es cierto? En el que lo que se trata de hacer es hacer una randomización para ver si dos intervenciones son iguales o no. Entonces, por ejemplo, en ese estudio lo que se hizo es ver si la laparoscopia, estoy hablando del GOG Lab 2, por ejemplo, en el que se randomizaron pacientes abierta o laparoscópica para demostrar que no hay una diferencia en 8%. Entonces, no hay ningún estudio que diga, que yo sepa, en el que se diseña con el objetivo de ver que uno es mejor que el otro. Sí hay estudios, por ejemplo, Jason Wright, que es uno que para publicando este tipo de estudios, y estudios grandes, ¿no? Él en ese estudio que hizo, que era una otra base de datos, no encontró una diferencia, pero él lo menciona, que probablemente no encontró una diferencia porque el tamaño del estudio no le permitía encontrar una diferencia. Nosotros lo que hicimos acá es empezamos cogiendo 243,000 pacientes y terminamos con 42,000. Entonces, esto es un estudio que nos arroja ese resultado. ¿Cómo podemos validar estos resultados? Un estudio randomizado, aleatorio, es idealística, pero nadie lo va a hacer, porque mientras uno sepa que no es inferior que algo que ha sido el estándar, todo el mundo está feliz. No sé si he respondido su pregunta. En este estudio nosotros vemos que hay una diferencia en la que comparamos 22,000 pacientes contra 12,000 pacientes y vemos que sí, hay una diferencia. Excelente. Bien. Muchísimas Si me permites gracias. un comentario, si me permites un comentario. Por favor, adelante, Carlitos. Esto que ha expuesto el doctor es bastante interesante. La semana pasada, el sábado, hubo una reunión de la Sociedad Internacional de Ginecología Oncológica que se tocaron diferentes puntos del cáncer de endometrio. Y entre ellos hubo una exposición muy buena en el que el título de la exposición era si la cirugía abierta tenía algún papel en el cáncer de endometrio a la luz de los conocimientos actuales. Es decir, que el cáncer de endometrio, el manejo del cáncer de endometrio, se concluyó, es absolutamente por cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Entonces, lo que ha expuesto el doctor muy bien, lo felicito por su exposición, es corroborar, ¿no?, todo esto,
de que probablemente tenemos que ponernos nosotros al día con las tecnologías modernas y empezar a hacer más cirugía mínimamente invasiva. Eso es lo que tratamos, por ejemplo, en el instituto, cada día de hacer más laparoscopía, ¿no? No tenemos la facilidad de robótica, pero sí de laparoscopía. Bien, esperemos que pronto tengamos todos esos avances, mi estimado Carlos y Joel, y estamos muy agradecidos por su presentación y les he enviado ya a sus respectivos WhatsApp el certificado que los nombra como asociados a nuestra sociedad. Así que muy agradecido por ese deseo suyo que se ve concretizado ahora y nuestro agrado de tener tan buenos miembros especialistas para poder trabajar en conjunto para nuestras pacientes y para capacitación de nuestros agremiados. Un fuerte abrazo para ustedes y muchísimas gracias, y no también quiero agradecer al Laboratorio AstraZeneca, a Yoli y su equipo, a Lina Corrales, por su ayuda, por su colaboración siempre presente, y también a todos nuestros asociados y todos los invitados que han estado presentes ahora. Muchísimas gracias y estamos siempre agradecidos. Estamos en contacto, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctores. Feliz noche. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.